El vestido de novia estaba extendido sobre la cama como una reliquia sagrada, esperando cumplir su propósito. Ana, sin embargo, ya no podía verlo como un símbolo de amor, sino como una burla cruel. Durante meses, había invertido tiempo, esfuerzo y emociones en cada detalle de su boda, desde las flores hasta las tarjetas con caligrafía personalizada. Era el día que había soñado desde niña, pero todo se había derrumbado en cuestión de minutos, gracias a un mensaje anónimo que llegó a su teléfono la noche anterior. Las pruebas eran irrefutables. Daniel, su prometido, mantenía una relación clandestina con Clara, su madrastra. Las fotos, las conversaciones llenas de complicidad, e incluso las referencias a momentos en que todos habían compartido la misma mesa, parecían convertir los recuerdos felices en piezas de un rompecabezas macabro que ella nunca había sabido interpretar correctamente. La traición le dejó la mente en blanco por un instante, como si le hubieran arrancado la posibilidad de reaccionar. No sabía si llorar, gritar, romper algo o, simplemente, hundirse en el suelo para no levantarse jamás. La traición tenía un peso particular porque no se trataba solo de un amante cualquiera. Clara había sido casi como una segunda madre desde que se casó con su padre. Después de la muerte de su madre biológica, Ana había aceptado lentamente la presencia de Clara, quien con el tiempo parecía haberse ganado su confianza y afecto. ¿Cómo era posible que esa misma mujer hubiera cruzado una línea tan irreparable? Cada vez que Ana intentaba ordenar sus pensamientos, nuevas imágenes de momentos aparentemente inocentes la golpeaban con brutalidad. Las miradas prolongadas entre Daniel y Clara durante las cenas, las risas compartidas en reuniones familiares, los abrazos que ahora le parecían demasiado cercanos. Se sintió traicionada no solo como pareja, sino como hija, como alguien que había sido estafada en su propia casa. La furia fue lo primero que intentó aflorar, pero fue sofocada rápidamente por una tristeza abrumadora que le pesaba en el pecho como una losa. Estaba sola en su habitación, rodeada por los restos de una boda que ya no tendría lugar. A su alrededor, cajas con decoraciones, las invitaciones que nunca se enviarían y el perfume floral que había escogido para ese día perfecto ahora se transformaban en símbolos de un futuro destruido. Sin embargo, a pesar de lo devastada que se sentía, sabía que no podía quedarse allí para siempre. Tenía que enfrentar a Daniel, pero también a su padre, Hernán, y lidiar con el daño colateral de esta traición. Sabía que la noticia de la cancelación de la boda sacudiría a su familia y su círculo social como un terremoto, y las consecuencias serían imprevisibles. Ana no solo tenía que procesar la traición amorosa, sino también prepararse para desenterrar los secretos que habían permanecido ocultos en las grietas de su familia durante demasiado tiempo. Decidió enfrentar primero a Daniel, necesitando escuchar de su boca alguna explicación, aunque sabía que ninguna justificación podría aliviar el dolor. Llamó a su prometido con los dedos temblorosos, y él contestó al tercer tono, con una voz cargada de tensión. Daniel intentó balbucear excusas, hablando de errores y confusión emocional, alegando que había sido una aventura pasajera que había terminado hacía meses. Pero cada palabra que pronunciaba solo añadía combustible al fuego que ardía dentro de Ana. ¿Cómo podía haber organizado una boda con alguien mientras sostenía una relación secreta con Clara? Las palabras de Daniel eran como veneno, y Ana sintió que estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Colgó el teléfono antes de escuchar más, consciente de que nada podría cambiar lo que había descubierto. La cancelación de la boda fue inmediata, aunque desordenada. En lugar de las campanas de iglesia y los aplausos de los invitados, lo que resonó fue una cadena interminable de mensajes, llamadas perdidas y preguntas que nadie sabía responder. La familia de Ana estaba consternada, sus amigos comenzaron a especular y los proveedores exigían explicaciones sobre la suspensión repentina del evento. Mientras el caos se desataba afuera, Ana permanecía en silencio en su habitación, incapaz de encontrar las palabras para explicar lo inexplicable. No estaba lista para enfrentar a nadie más, pero sabía que la confrontación más difícil estaba aún por venir, la que tendría con su padre. Hernán llegó a casa tarde esa noche, encontrando a Ana aún en su habitación, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos por el llanto. Clara no estaba con él, y su expresión era una mezcla de confusión y preocupación. ¿Qué ha pasado?, preguntó con voz firme, pero con un tono que intentaba ser conciliador. Ana, sin más preámbulos, le mostró las capturas de pantalla en su teléfono. La mirada de Hernán se oscureció al ver las pruebas, su rostro se endureció como si hubiese sido golpeado por una verdad que ya sospechaba, pero que no quería admitir. Sin embargo, en lugar de enfurecerse como Ana había imaginado, su padre pareció quedarse sin palabras,
como si una parte de él ya conociera la verdad desde hacía mucho tiempo. Ese silencio fue más inquietante que cualquier grito. Hernán finalmente apartó la mirada del teléfono y se dejó caer en una silla, con el rostro entre las manos. La atmósfera en la habitación se volvió insoportablemente densa. Ana esperaba alguna reacción, una disculpa, una explosión de ira, cualquier cosa, pero lo que recibió fue un murmullo casi inaudible: «Hay cosas que no entiendes». Esas palabras encendieron una alarma en la mente de Ana. ¿Qué más estaba oculto? ¿Qué secretos quedaban por revelar? La traición de Daniel y Clara parecía ser solo la punta del iceberg, y por primera vez, Ana sintió que estaba a punto de adentrarse en un territorio desconocido, uno donde las apariencias familiares eran solo una fachada. El comentario enigmático de su padre no hizo más que alimentar la ansiedad de Ana. ¿Qué significaba, cosas que no entiendes? No tuvo tiempo de preguntarlo, porque Hernán se levantó abruptamente y salió de la habitación sin añadir nada más, dejándola sumida en un mar de pensamientos confusos. Sentía que estaba perdiendo el control de la situación. La traición de Daniel y Clara era solo el inicio de una serie de revelaciones que parecían inevitablemente ligadas a los secretos de su familia. Ana decidió que no esperaría más respuestas de los demás, tenía que buscarlas por sí misma. Y si eso significaba revolver el pasado y enfrentar verdades dolorosas, lo haría sin dudar. A la mañana siguiente, Ana comenzó a investigar. Sabía que, para comprender lo que realmente estaba pasando, tenía que empezar por su padre y Clara. Buscó documentos antiguos, revisó conversaciones pasadas y comenzó a conectar puntos que antes le habían parecido irrelevantes. Cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que los negocios de su padre eran cualquier cosa menos transparentes. Había transferencias bancarias sospechosas, propiedades a nombre de terceros y sociedades que parecían existir solo en el papel. Ana comenzaba a vislumbrar un patrón oscuro en la vida de su familia, uno que involucraba no solo infidelidades, sino también posibles fraudes y alianzas peligrosas. Hernán, su padre, se quedó mirando las capturas de pantalla con una expresión pétrea, como si su mente estuviera intentando procesar más de lo que podía soportar. El silencio en la habitación era aplastante, y Ana esperaba un estallido, una explosión de rabia que nunca llegó. En lugar de eso, su padre se desplomó en el sillón, con los ojos perdidos en algún rincón del pasado. Ana sintió que algo en él se quebraba de forma irreparable, como si esa revelación fuera una pieza más de un rompecabezas mucho más oscuro. Después de un largo silencio, Hernán murmuró algo casi inaudible: «Esto tenía que pasar algún día». La frase quedó flotando en el aire, cargada de resignación y de una melancolía que Ana no comprendía del todo. ¿A qué se refería? ¿Acaso su padre ya sabía de la relación entre Daniel y Clara? Ese pensamiento la atravesó como un puñal. Ana no pudo contenerse más y lo confrontó directamente. «¿Desde cuándo lo sabías?», preguntó con la voz quebrada por la mezcla de incredulidad y rabia. Hernán negó lentamente con la cabeza, sin responder de inmediato. La habitación se volvió asfixiante en su silencio, como si las paredes guardaran secretos demasiado pesados para ser revelados. «No lo supe, pero lo sospeché desde hace tiempo». Esas palabras hicieron que la ira de Ana se encendiera como un fuego incontrolable. Su propio padre había permitido que la mentira creciera, permitiendo que se preparara una boda sin detenerla, sin protegerla. Hernán bajó la mirada, como un hombre derrotado, y Ana comprendió que su familia había estado construida sobre una base de engaños mucho más profunda de lo que jamás había imaginado. Al día siguiente, mientras intentaba lidiar con la devastación emocional, Clara reapareció en la casa, como si nada hubiera ocurrido. Su actitud era fría, casi desafiante, como si la vergüenza no tuviera espacio en su conciencia. Clara ni siquiera intentó negarlo, al contrario, le dirigió a Ana una mirada desdeñosa y dejó claro que no se arrepentía. «Las cosas nunca son tan simples como parecen, querida», le dijo, como si su traición pudiera justificarse con esa sola frase. Ana sintió que estaba perdiendo la cordura. La mujer que había tomado el lugar de su madre, que había fingido ser una figura protectora, ahora le hablaba con una mezcla de desprecio y superioridad. Fue en ese momento cuando Ana entendió que detrás de la traición había una red de intrigas que aún no había sido completamente revelada. Las piezas empezaron a encajar lentamente en su mente. Recordó conversaciones furtivas entre su padre y Clara, llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación, y documentos empresariales que su padre siempre mantenía bajo llave. Algo más profundo estaba ocurriendo, algo más allá de una simple infidelidad.
Decidida a entenderlo todo, Ana comenzó a revisar las cuentas familiares, descubriendo transferencias sospechosas y negocios que no aparecían en los registros oficiales. Su padre y Clara estaban involucrados en actividades mucho más turbias de lo que ella habría imaginado. Parecía que la infidelidad no era más que la punta del iceberg. Ana comenzó a escarbar más hondo en los documentos financieros, y pronto descubrió una serie de sociedades fantasma y transacciones realizadas a paraísos fiscales. Las cantidades de dinero eran exorbitantes, y era evidente que tanto su padre como Clara habían estado ocultando estos movimientos durante años. Los negocios de la familia, que siempre se habían presentado como legítimos y prósperos, parecían ser una fachada para actividades ilegales. Cada nueva revelación era como una estocada que profundizaba la herida abierta por la traición inicial. Ana se dio cuenta de que no solo su relación había sido una mentira, sino que toda su vida estaba construida sobre un terreno minado de secretos y corrupción. Mientras continuaba investigando, Ana descubrió algo que la dejó helada: Daniel también estaba implicado en los negocios oscuros de su padre. Las transferencias que aparecían a nombre de él eran prueba de que no solo había traicionado su confianza como pareja, sino que además había sido un cómplice activo en las actividades ilegales de su familia. Todo comenzaba a tener sentido. La cercanía entre Clara y Daniel no se debía únicamente a una atracción física, sino que formaba parte de un plan mucho más siniestro. Ana sintió que su mundo se desmoronaba por completo, estaba atrapada en una red de engaños donde ya no podía distinguir quién era su enemigo y quién podía ser digno de confianza. Con cada descubrimiento, Ana se sumergía más en un laberinto de secretos familiares que parecía no tener fin. Encontró correos electrónicos en los que Clara hablaba con inversores anónimos sobre proyectos ilegales, y también mensajes en los que Daniel prometía su lealtad absoluta a la familia. Ahora entendía que su matrimonio no había sido más que una transacción conveniente para asegurar que los secretos de la familia se mantuvieran bien guardados. Se sintió utilizada, manipulada como una pieza más en un juego del que nunca quiso formar parte. Decidida a no dejarse vencer por la desesperación, Ana contactó a un abogado de confianza para comprender las implicaciones legales de los documentos que había encontrado. Pero incluso esa opción parecía complicada. Los vínculos entre su padre, Clara y Daniel eran profundos, y desenmascararlos podría arrastrarla a ella también al fango. Cada paso que daba hacia la verdad la acercaba más al peligro, pero retirarse no era una opción. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a su padre cara a cara y exigirle explicaciones. Sin embargo, no estaba preparada para la magnitud del conflicto que estaba a punto de desencadenar. Hernán la miró como un hombre al borde del abismo, desgastado por el peso de años de decisiones sucias. «No era para que tú te involucraras en esto», murmuró con voz grave. Ana sintió que esas palabras no eran una disculpa, sino una advertencia. Había cruzado un límite peligroso al descubrir los secretos financieros de la familia. Clara, que estaba sentada cerca con una copa de vino en la mano, sonrió con frialdad. «Deberías haberte quedado en tu papel, Ana. No todo el mundo está hecho para soportar ciertas verdades». Esa frase encendió en ella una furia visceral. Había sido tratada como una niña ingenua toda su vida, y ahora ambas personas en quienes más confiaba se revelaban como extraños envueltos en corrupción y mentiras. Pero la sonrisa de Clara también le dio a entender que había más por descubrir. Ana se dio cuenta de que Clara no era una simple cómplice en los negocios de su padre, estaba involucrada a un nivel más profundo, controlando hilos invisibles con una astucia que Hernán ni siquiera parecía cuestionar. La relación con Daniel era solo otra herramienta en su arsenal, un medio para mantener su posición en la familia y obtener el control sobre las finanzas a largo plazo. Ana sintió cómo se agitaba en su interior una mezcla de miedo y determinación. Ahora que lo sabía todo, ya no era una víctima, era una amenaza. Y Clara lo sabía. Esa mirada llena de frialdad fue suficiente para advertirle que, si no jugaba bien sus cartas, podría convertirse en la próxima pieza eliminada del tablero. La tensión en la casa se volvió insoportable. Ana intentó confrontar a Daniel por última vez, esperando arrancarle alguna verdad que pudiera darle claridad sobre su papel en toda esta maraña. Pero lo que encontró fue una sombra del hombre que había amado. Daniel parecía agotado, atrapado entre el peso de sus mentiras y las manipulaciones de Clara. Admitió que había querido terminar la relación, pero Clara lo tenía sujeto con amenazas que él nunca se atrevió a revelar del todo. «Es más poderosa de lo que crees, Ana. No solo controla a tu padre, sino a mucha gente más». Esa advertencia dejó a Ana helada.
Clara no era simplemente una oportunista, era una mujer que tejía redes de poder más allá de lo visible, y ahora ella estaba atrapada en su telaraña. Ana pasó noches sin dormir, revisando una y otra vez los documentos que había encontrado, buscando una salida, un punto débil en la estructura que Clara había construido. Pero cuanto más escarbaba, más entendía que la corrupción se extendía en múltiples direcciones. Algunos nombres en los papeles pertenecían a empresarios influyentes, políticos y figuras del poder local. Estaba lidiando con algo mucho más grande de lo que podía manejar sola. Sin embargo, sabía que no podía quedarse quieta. Si no hacía nada, Clara y su padre seguirían con sus juegos sucios, y ella quedaría atrapada en una vida que nunca quiso. Necesitaba encontrar una forma de liberarse y, si era posible, arruinar todo aquel sistema en el proceso. Mientras buscaba aliados, Ana contactó con un antiguo amigo de la familia, Joaquín, un abogado con fama de conocer los entresijos del mundo legal y los límites de lo ético. Sabía que él había trabajado en el pasado con su padre, pero nunca quedó claro en qué tipo de asuntos. Joaquín aceptó reunirse con ella, intrigado por su mensaje urgente. En una cafetería discreta, Ana le mostró las pruebas que había recopilado, esperando encontrar en él un aliado. «Estás jugando con fuego, Ana», le dijo Joaquín con una mezcla de preocupación y admiración. «Si Clara descubre que estás intentando exponerla, no dudará en destruirte». Pero Joaquín también vio en la situación una oportunidad. Si lograban exponer a Clara sin levantar sospechas prematuras, podrían desmantelar toda la red y salvar a Ana del desastre familiar que se avecinaba. A partir de ese momento, Ana y Joaquín trazaron un plan cuidadoso. Decidieron no actuar directamente contra Hernán, ya que sabían que él era más una pieza manipulada que un verdadero enemigo. El objetivo era Clara, y para derribarla necesitaban pruebas más contundentes de sus negocios ilegales. Joaquín comenzó a mover contactos discretamente, mientras Ana regresaba a la casa fingiendo que había aceptado la situación, tratando de ganarse la confianza de su madrastra. Pero cada minuto en aquella casa se sentía como una tortura. Las miradas de Clara, siempre vigilantes, le recordaban que estaba caminando sobre una cuerda floja, y que cualquier error podría ser fatal. La situación se complicó cuando Ana descubrió que Clara no estaba trabajando sola. Tenía un socio oculto, alguien que nunca aparecía en los documentos oficiales pero cuyo nombre surgía repetidamente en conversaciones codificadas: Elías. Nadie en la familia hablaba de él, pero Ana intuía que se trataba de una figura clave en toda esta trama. Investigar sobre Elías se convirtió en su nueva obsesión, pero cuanto más preguntaba, más misterioso se volvía. Joaquín le advirtió que no era prudente hurgar demasiado, pero Ana estaba decidida: si quería destruir a Clara, necesitaba entender toda la red que había tejido a su alrededor. Un día, Ana encontró un sobre oculto en el despacho de su padre. Dentro, había fotografías de ella misma, tomadas en distintos momentos del último año, en el trabajo, en cafeterías, incluso durante paseos solitarios. La sensación de haber sido vigilada todo ese tiempo la dejó sin aliento. Entre las fotos había una nota breve, escrita con tinta negra: «Sabemos lo que haces. Detente». Ana comprendió que Clara y su socio ya estaban al tanto de sus movimientos. Estaba en peligro real, pero también entendió algo más: habían subestimado su determinación. No se detendría. No ahora. No cuando estaba tan cerca de descubrir toda la verdad. Ana sabía que estaba entrando en un juego peligroso, pero no tenía opción. Con la ayuda de Joaquín, comenzó a planificar cuidadosamente sus movimientos. Lo primero era encontrar pruebas más contundentes que vincularan a Clara no solo con las transacciones sospechosas, sino también con las conexiones políticas que garantizaban su impunidad. Ana y Joaquín rastrearon cuentas en el extranjero, analizaron transferencias entre empresas pantalla y buscaron mensajes cifrados en correos electrónicos. Cada nueva pieza encajaba en un patrón oscuro. Clara era mucho más que una mujer ambiciosa, estaba profundamente involucrada en operaciones de lavado de dinero y tráfico de influencias. Pero la verdad tenía un precio, y Ana empezaba a notar que cada día que pasaba era un riesgo más alto. Una noche, al volver a casa, Ana notó algo extraño. Las luces estaban apagadas y las habitaciones, demasiado silenciosas. Su corazón se aceleró. ¿Y si Clara había descubierto sus planes? Caminó despacio por el pasillo, cada paso resonando como un eco en su mente. Cuando llegó a su cuarto, encontró un sobre la cama, sin remitente. Dentro, había una fotografía, era de ella, sentada con Joaquín en la cafetería.
Al reverso, un mensaje escrito a mano decía: algunos secretos no se exponen sin consecuencias. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Clara sabía que estaba investigando, y esa advertencia no era sutil. Estaba en peligro, y las fichas en el tablero comenzaban a moverse más rápido de lo que esperaba. Ana comprendió que no podía confiar en nadie, ni siquiera en su propio padre. Si él había permitido que Clara tomara tanto control, ¿hasta dónde llegaban sus lealtades? Pero, más allá del miedo, sentía una determinación feroz. Clara no iba a destruirla, no sin que ella diera pelea. Si quería sobrevivir, necesitaba hacer algo drástico, arruinar toda la red desde dentro antes de que Clara pudiera contraatacar. Joaquín le sugirió un plan arriesgado, casi suicida: infiltrarse en la reunión anual de los socios más poderosos de la red, que se celebraría en secreto dentro de una de las propiedades familiares. Allí, todos los jugadores clave estarían presentes, y si lograba grabar sus conversaciones, tendrían pruebas definitivas para derrumbar el imperio de Clara. La noche de la reunión llegó, y Ana sintió el peso de la decisión que había tomado. Se coló en la propiedad fingiendo ser parte del personal de servicio, vestida de negro para no llamar la atención. Caminó entre las sombras de los pasillos, con una cámara oculta y un micrófono, escuchando fragmentos de conversaciones. Lo que oyó le heló la sangre: contratos firmados para influir en licitaciones públicas, acuerdos millonarios sellados con sobornos y amenazas veladas para quienes no se sometieran al poder de Clara. Por un momento, sintió que estaba en medio de una película de terror donde cada palabra era una daga que exponía la verdadera naturaleza de las personas en las que alguna vez había confiado. Cuando Ana estaba a punto de terminar de grabar, escuchó una voz conocida detrás de ella. Era Clara, hablando con Hernán. «¿Sabes qué? Si Ana sigue metiendo las narices donde no debe, tendremos que resolverlo. No nos puede arruinar». Ana sintió como le faltaba el aire. Su propio padre estaba discutiendo la posibilidad de hacerle daño si no se detenía. El dolor de esa revelación fue peor que cualquier traición anterior. No solo había sido engañada y manipulada, ahora su vida estaba en riesgo, y las personas que más deberían haberla protegido eran las mismas que la querían fuera del camino. Ana salió de la reunión como pudo, con las manos temblorosas y el corazón latiendo desbocado. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que Clara o Hernán sospecharan que ella había estado allí. Envió las grabaciones a Joaquín esa misma noche, con instrucciones claras: si algo le pasaba, él debía hacerlas públicas. Pero las horas pasaban lentas, y la paranoia empezó a apoderarse de ella. Cada llamada perdida, cada ruido extraño en la casa se sentía como una amenaza inminente. El peligro estaba más cerca que nunca. 2 días después, Joaquín la llamó con noticias urgentes. Las grabaciones eran suficientes para abrir una investigación formal contra Clara y sus socios, pero también significaban que Ana corría más peligro que nunca. «Esto no va a terminar bien para nadie», le advirtió Joaquín. Ana lo sabía. Estaba jugando con personas que no dudarían en eliminarla si se sentían acorraladas. Pero ya no había vuelta atrás. Estaba dispuesta a perderlo todo si con eso podía liberar su vida del control enfermizo de Clara y Hernán. Ana corrió hasta su auto, con el peso de la grabadora en el bolsillo y el miedo apretándole el pecho como una garra. Aceleró por las calles vacías, sintiendo que cada minuto contaba. Sabía que si Clara o Hernán descubrían que había grabado la reunión, su vida estaría en peligro inmediato. No podía volver a casa. Decidió refugiarse en el estudio de Joaquín, esperando que él pudiera asegurar las pruebas y trazar un plan rápido. Cuando llegó, tocó la puerta con desesperación, pero nadie respondió. Sacó su teléfono y lo llamó varias veces sin éxito. La paranoia la inundó: ¿y si Joaquín había sido interceptado? ¿Y si ya no podía confiar en nadie? Sentía como la red se cerraba rápidamente a su alrededor. Sin más opciones, decidió entrar al estudio por su cuenta, usando una llave que Joaquín le había dado en caso de emergencia. Al entrar, se encontró con papeles esparcidos por todas partes, como si alguien hubiera revisado frenéticamente los archivos. La computadora estaba encendida, mostrando correos cifrados que Joaquín había recibido. Algunos eran de Clara. Ana sintió que las piernas le temblaban. Joaquín no era su aliado, sino una pieza más en el juego de Clara. La sensación de traición la golpeó de nuevo, pero esta vez no había tiempo para el dolor. Cerró los correos, se guardó la grabadora en el bolsillo y salió del estudio antes de que alguien pudiera sorprenderla.
Ahora estaba completamente sola. Ana condujo sin rumbo por la ciudad, intentando encontrar una solución. La desesperación crecía a cada segundo, y la única opción que se le ocurría era acudir a los medios. Si exponía la verdad de manera pública y rápida, Clara y Hernán no tendrían tiempo de reaccionar. Pero sabía que esa jugada tenía riesgos enormes. No solo pondría en peligro su vida, sino que también expondría su nombre y lo arrastraría por el barro junto al de su familia. Mientras pensaba en sus opciones, un mensaje de texto iluminó su teléfono: sé lo que tienes. Te daremos una oportunidad de arreglar esto, pero tienes que venir sola. Era de Clara. Ana sintió como su cuerpo entero se estremecía. La trampa estaba lista, y sabía que si aceptaba, podía ser el final. Pero Ana ya no era la mujer ingenua que había descubierto la infidelidad de Daniel. Sabía que para sobrevivir tendría que jugar más astutamente que ellos. Decidió aceptar la invitación, pero no sin antes tomar algunas precauciones. Envió una copia de las grabaciones a un contacto confiable de un periodista con instrucciones claras: si no volvía a contactar en 24 horas, debía publicar todo. Luego escribió una nota para sí misma, una última carta en caso de que algo saliera mal, explicando todo lo que había descubierto. No había margen para errores, pero estaba lista. Si quería desmantelar el imperio de Clara y su padre, tendría que arriesgarlo todo. La reunión sería en la misma mansión donde se habían llevado a cabo tantas conspiraciones familiares. Ana entró con pasos firmes, escondiendo su miedo detrás de una máscara de determinación. Clara y Hernán la esperaban en el salón principal, con Daniel sentado en un rincón, pálido y silencioso. La atmósfera estaba cargada de tensión, como si todos supieran que esa sería la última jugada en un tablero lleno de mentiras. Dame las grabaciones, y todo esto terminará aquí, dijo Clara, con su sonrisa calculadora. Pero Ana no planeaba rendirse. Se acercó lentamente, sacando la grabadora del bolsillo, pero sus dedos temblorosos ocultaban una segunda jugada. En el momento en que Clara extendió la mano para tomar la grabadora, Ana presionó un botón en su teléfono. Una llamada en directo al periodista comenzó a transmitir toda la conversación. Clara se dio cuenta demasiado tarde. ¿Qué has hecho?, susurró, con una furia contenida. Ana sonrió por primera vez en días. Acabo de hacer lo que nunca esperabas, exponer todo. En cuestión de segundos, el periodista del otro lado de la línea tenía suficiente material para publicar una exclusiva explosiva. La mirada de Hernán era una mezcla de horror y desesperación. Todo por lo que había trabajado estaba desmoronándose ante sus ojos, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Clara, sin embargo, no estaba dispuesta a caer sin pelear. Sacó su teléfono e hizo una llamada rápida, susurrando órdenes que Ana no pudo escuchar del todo. Esto no ha terminado, niña, dijo Clara con veneno. Pero Ana ya no tenía miedo. Sabía que la verdad estaba fuera de su control ahora. Había hecho lo único que podía hacer para liberarse de aquella red: prenderle fuego a todo. Con la publicación inminente, Hernán y Clara se enfrentarían no solo al escrutinio público, sino también a investigaciones policiales y el fin de su influencia. La venganza de Ana estaba completa, pero el costo había sido alto. Mientras salía de la mansión por última vez, Daniel intentó detenerla. Ana, comenzó a decir, pero ella lo interrumpió con un gesto. No hay nada más que decir, Daniel. Ya no somos nada. Las palabras eran duras, pero la sensación de cierre era liberadora. Lo había perdido todo: su relación, su familia, su confianza. Pero había ganado algo mucho más valioso: la verdad y la libertad. Aún con el caos alrededor, Ana sintió que por fin respiraba por primera vez en años. Clara lanzó una mirada gélida hacia Ana, consciente de que el tiempo jugaba en su contra. Hernán, que había permanecido en silencio hasta entonces, se levantó bruscamente de su asiento. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?, gruñó, como si una sombra más oscura se apoderara de él. Ana sintió una mezcla de miedo y alivio al ver la desesperación en los ojos de ambos. La transmisión ya estaba en marcha, y sabía que cada palabra que dijeran en ese momento era una evidencia más. Pero el verdadero peligro no era la información filtrada, sino la reacción inmediata de sus enemigos. Clara, astuta como siempre, se recompuso rápidamente. Esto aún no ha terminado, dijo en voz baja, como una promesa silenciosa de venganza.
Ana sabía que, aunque había ganado esta batalla, la guerra estaba lejos de concluir. El caos se desató en cuestión de minutos. Las luces de la mansión parpadearon cuando Clara ordenó a los guardias privados que bloquearan las salidas. Ana, anticipando ese movimiento, ya había activado un rastreador GPS que había compartido con el periodista. Si algo le ocurría, la ubicación de la mansión sería enviada automáticamente a las autoridades. Mientras Hernán intentaba intimidarla, acercándose con pasos amenazantes, Ana lo enfrentó por primera vez en su vida sin miedo. «No voy a callarme nunca más», le dijo con firmeza, mirando a los ojos del hombre que había sido su padre pero que ahora solo era un cómplice más en la red de mentiras. Sabía que cada segundo era crucial, y que la única forma de salir viva era mantenerse un paso adelante. Daniel, desde su rincón sombrío, pareció despertar de su letargo. «Esto se acabó, Clara», dijo en un susurro, como si por fin hubiera encontrado el valor que tanto le había faltado. Clara lo miró con desprecio, pero algo en su mirada revelaba que sabía que él también era una pieza perdida en este tablero roto. Ana lo observó con una mezcla de tristeza y alivio. Había amado a ese hombre, pero ahora comprendía que su debilidad lo hacía parte del problema. Sin embargo, su intervención inesperada le dio a Ana el respiro que necesitaba. Mientras Clara dirigía toda su furia hacia Daniel, Ana aprovechó para avanzar hacia la puerta, su corazón martilleando en sus oídos. No podía permitirse ni un solo error más. Justo cuando Ana alcanzaba la puerta principal, se escucharon las primeras sirenas en la distancia. Las autoridades habían recibido la señal del GPS. Clara perdió su compostura por completo, gritándole a Hernán que tomara las grabaciones a cualquier costo. Hernán se abalanzó hacia Ana, pero ella logró esquivarlo y salir al exterior, donde las luces de los vehículos policiales iluminaban la noche como faros salvadores. Varios agentes armados entraron a la mansión mientras Ana se desplomaba sobre la grava del camino, sintiendo que el peso de todo lo vivido por fin comenzaba a liberarse de sus hombros. No había ganado del todo, pero al menos ya no estaba sola. Los agentes arrestaron a Clara y Hernán sin resistencia, aunque sus miradas parecían prometer una revancha futura. Sabían que las conexiones que habían cultivado durante años no desaparecerían de un día para otro. Ana observó en silencio cómo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. El periodista llegó poco después, con la promesa de que la historia sería publicada al amanecer. Por fin, la verdad vería la luz, aunque eso significara destruir lo que quedaba de su familia. Ana sabía que ese era el precio que debía pagar por su libertad. Sin embargo, la victoria le dejaba un sabor amargo. Había desmantelado la mentira, pero las cicatrices emocionales serían difíciles de sanar. En las semanas siguientes, Ana trató de reconstruir su vida desde los escombros. Las noticias sobre la red criminal de Clara y Hernán ocuparon los titulares durante días. Las autoridades siguieron destapando secretos, y las investigaciones revelaron hasta dónde llegaba la corrupción. Sin embargo, Ana decidió mantenerse lejos de todo el escándalo. Sabía que su historia personal no era lo que importaba, lo esencial era que la verdad finalmente había salido a la luz. Vendió la casa familiar y rompió todo lazo con los pocos contactos que le quedaban del pasado. Quería empezar de cero, aunque no tenía claro cómo. Todo lo que sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar. Pero incluso con la libertad recuperada, Ana no podía evitar preguntarse si alguna vez estaría realmente a salvo. Las personas que había expuesto eran poderosas, y aunque Clara y Hernán estaban tras las rejas, sus influencias todavía flotaban en las sombras. Ana aprendió a vivir con una cierta paranoia constante, mirando por encima del hombro y cambiando de número de teléfono con frecuencia. Sin embargo, había algo más que la mantenía despierta por las noches, la sensación de que no todo se había revelado. Había documentos que aún no entendía del todo y nombres que nunca había escuchado antes. Tal vez Clara era solo una pieza en un juego más grande, y el verdadero peligro aún estaba ahí, esperando. Una mañana, meses después de que todo terminara, Ana recibió un sobre sin remitente en la puerta de su nueva casa. Dentro había una sola hoja, un nombre que no reconocía y una breve nota que decía, «Nada ha terminado». Sintió como una corriente fría le recorría el cuerpo. Era una advertencia, una promesa de que la historia estaba lejos de concluir. Ana miró hacia la ventana, con la extraña certeza de que, aunque había escapado del pasado, nunca podría dejarlo realmente atrás. La mentira había sido destruida, pero las consecuencias de haber revelado la verdad la seguirían para siempre. Tomó una decisión en ese instante,
No volvería a ser una víctima. Esta vez, estaría lista para lo que viniera. La historia de Ana nos muestra que la valentía y la determinación pueden prevalecer incluso en los momentos más oscuros. A menudo, nos encontramos atrapados en situaciones familiares o laborales que nos desbordan y nos llenan de mentiras. ¿Te has preguntado alguna vez si estás en una situación similar? ¿Qué secretos has estado ignorando en tu propia vida? Es hora de reflexionar y cuestionar las dinámicas que te rodean. Este es un llamado a la acción. No esperes a que la vida te empuje al límite para actuar. Piensa en lo que necesitas cambiar y pregúntate, ¿qué pasos estás dispuesto a dar para liberarte de esas ataduras? La historia de Ana no solo es una narrativa de desilusión, sino también una lección sobre la fuerza interior que todos tenemos. Cada uno de nosotros puede encontrar la verdad en su propia vida y, con ella, la libertad. Si te ha resonado esta historia, si sientes que es el momento de hacer un cambio significativo en tu vida, no te quedes en el silencio. Inscríbete en nuestro canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo sobre cómo enfrentar y superar los desafíos que la vida nos presenta. Juntos, podemos explorar más historias y herramientas que te empoderarán para escribir tu propio capítulo. ¿Estás listo para dar el primer paso hacia tu transformación? Únete a nosotros y no te pierdas lo que viene.